La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Es un martes con varios frentes informativos importantes, tanto dentro como fuera de España, los que vamos a ir enseguida. Pero antes, se lo contamos durante lo peor de la pandemia. Supimos más cuando pasaron los meses y pudimos salir a la calle y les explicamos día a día cómo nuestros mayores habían muerto en las residencias de algunas comunidades autónomas solos. Pero no ha terminado, porque la SER puede contarles algo más a esta hora. Que la Comunidad de Madrid reclama el dinero de los ancianos muertos sin atención hospitalaria. Yo creo que ya ha habido suficiente, ¿no?, con las residencias de Madrid y solo de Madrid. Me parece inmoral lo que se está haciendo a través de la izquierda con este caso. A mí no se me ocurriría preguntarle a ella ni a Pablo Iglesias cuántos muertos llevan ellos. Esas cosas que se hacen desde esta comisión política que no parte de las familias, a quienes les seguimos tendiendo la mano para todo lo que necesiten. Es la respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ayer cuando le preguntaron por las actas de su propio gobierno, que también les contamos aquí y que demostraban que sabían del abandono de los mayores de las residencias. Las familias, todo lo que necesiten, terminaba Ayuso. Lo demás, decía, es una campaña contra ella. Radio Madrid, Elena Jiménez, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues a las familias, a estas familias a las que mencionaba Isabel Díaz Ayuso, el gobierno madrileño reclama ahora entre 600 y 900 euros por las plazas que ocuparon sus familiares fallecidos entre marzo y abril, cuando murieron en las residencias sin ser derivados a un hospital. La Consejería de Asuntos Sociales les ha enviado cartas para reclamarles, Elena, que paguen por esos días porque dicen nada establece que estén exentos. Eso es, mira, Ángela ha recibido una carta de la Comunidad de Madrid en la que le piden 901 euros por los días de marzo y abril de 2020 que su padre estuvo en una residencia hasta que falleció sin ir a un hospital. Ella se ha quedado en shock. Yo estuve 3 días completamente paralizada, porque la he leído por arriba, por abajo, por delante y por detrás, porque me parecía increíble. Una carta que en su casa ha removido un pasado que es doloroso. Bueno, nos hemos sentido fatal. Mi madre entró en pánico porque hemos tenido que recordar todo y de verdad que nos ha parecido una falta de dignidad. El padre de María murió en otra residencia y ahora le piden 674 euros. Nos están reclamando por un servicio que no se presta. Se murió porque unos decidieron que no tenía derecho a tener atención sanitaria digna. Y no quiero pensar, porque eso es lo que te atormenta, ¿no? 4 años después en las condiciones en las que se murió. Bueno, pues lo que dice el gobierno de Ayuso se justifica y dice que están obligados por ley a requerir estas deudas. Elena, si te parece, seguimos en el abierto. Venga, hasta luego. Porque también en el abierto, en el tiempo de análisis, vamos a tener la oportunidad de hablar con una de las personas que han recibido, familiar de anciano fallecido, que ha recibido una de estas cartas. Enseguida vamos también con los ataques de esta madrugada que resuenan dentro y fuera de Gaza y el anuncio del gobierno español de reconocer el Estado palestino, pero antes... El tiempo, que hoy ya sí empieza a devolvernos a la primavera, Jordi. Será sobre todo en lo que respecta a las temperaturas, que van a subir de manera acusada sobre todo los próximos días. Hoy todavía algo de frío a esta hora de la mañana, durante la tarde donde haga sol, sobre todo el Cantábrico y especialmente el Mediterráneo y Canarias, ambiente agradable, pero en la mayor parte del país, prácticamente toda la fachada atlántica y el interior, nubes abundantes todo el día, alguna llovizna, solo chubascos intensos en Galicia y a medida que avance la tarde en Castilla y León, también en el norte de Extremadura y a última hora en los Pirineos. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Es la voz de quienes eran cocineros, trabajadores humanitarios en Gaza de la ONG World Central Kitchen del cocinero José Andrés hace solo unas horas. Es el último documento que recoge sus voces antes de que un bombardeo de Israel los matara esta madrugada. Hay ya 7 muertos por ese ataque. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Esa es la última hora. Un nuevo ataque que Israel ha calificado de incidente trágico cuando ya la preocupación estaba disparada después del bombardeo sobre la embajada de Irán en Siria. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Israel todavía no ha reconocido haber atacado esa embajada, aunque tanto Siria como Irán la señalan directamente. Irán, de hecho, ha pedido esta noche una reunión
reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. No hay reivindicación, pero tampoco dudas de que Israel está detrás de este ataque directo contra Irán en Damasco, uno de los más importantes en el marco de la guerra en la sombra que ambos países libran desde hace un año. El propio embajador iraní en Siria, que salió ileso de ese ataque, promete respuesta por la muerte de varios de sus oficiales en ese bombardeo, incluidos 3 altos comandantes de la Guardia Revolucionaria que se habían citado en secreto con miembros de la yihad islámica en la capital siria. Teherán señala a Estados Unidos como responsable del ataque por su apoyo a Israel. Como decías, ese ataque llegará este martes al Consejo de Seguridad de la ONU a petición de Rusia, uno de los países que ha condenado ese bombardeo que nos devuelve a un escenario de guerra que desborda Gaza. Allí, en la franja, han trasladado a la morgue de un hospital los cuerpos de esos trabajadores de la ONG World Central Kitchen, incluidos los voluntarios extranjeros asesinados en el ataque, uno de ellos de Australia. Completely unacceptable. Australia expects full accountability for the De ahí que su primer ministro haya condenado el bombardeo y haya exigido que Israel rinda cuentas por él. También Estados Unidos ha reclamado una investigación de lo ocurrido. La ONG de José Andrés ha suspendido sus operaciones en Gaza y recuerda que los trabajadores humanitarios nunca deben ser atacados en una guerra como esta. Pablo, gracias. A ti, hasta ahora. Esta es la situación, con un conflicto que vuelve a amenazar con la escalada, en la que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha emprendido su gira por Oriente Próximo. Hoy Sánchez va a estar en Amán, en Jordania, pero ayer dejó un mensaje importante en un corrillo con periodistas. Ha concretado un límite en el calendario para una aspiración que el gobierno ya había expresado, que es reconocer Palestina como un Estado. Dice ahora que planea que España dé ese paso antes del verano. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El presidente del gobierno espera que antes de julio se den las condiciones para que España pueda cumplir con ese compromiso, reconocer a Palestina como un Estado, algo que nuestro país tiene pendiente desde 2014, cuando el Congreso por unanimidad instó al gobierno de entonces a dar ese paso diplomático de manera urgente. Hasta ahora Sánchez no había dado plazos concretos, pero ayer en una conversación informal con la prensa que le acompaña en el viaje que inicia por Oriente Medio, el jefe del Ejecutivo dijo que su intención es hacerlo en este semestre, antes de las elecciones europeas. La Moncloa viene insistiendo desde hace semanas en que es importante que el reconocimiento se haga con garantías de que supone algo más que un gesto simbólico. Quieren en la delegación española que esto tenga efectos tangibles en la solución del conflicto entre Israel y Hamás, que contribuya a la paz, y para eso creen que es imprescindible que ese avance se haga junto a otros países de nuestro entorno. Sánchez aseguró en esa conversación informal que en las próximas semanas espera movimientos de la comunidad internacional desde Nueva York o Bruselas en esa dirección, algo que sería definitivo para que España acelerara su posición. Dijo algo más el presidente en ese corrillo, algo que luego vamos a analizar más despacio, y es que el presidente cree que el ciclo que viene, con elecciones en Euskadi y Cataluña, además de las europeas, no va a poner en riesgo las delicadas alianzas en el Congreso a pesar de la tensión electoral. A la vez que el PSOE valora cómo mantener la estabilidad de sus pactos, el PP intenta descolocarle con el caso Koldo. A este caso mezcla el PP el rescate a Air Europa y sobre él ha deslizado Feijóo en alguna ocasión que podrían llamar al Senado a la mujer del presidente, a Begoña Gómez. Hoy que empieza la otra comisión de investigación, la del Congreso, la que no apoya al PP y que pretende indagar en todos los contratos de la pandemia. Así que hoy entonces se habla de una posible guerra de citados a esas comisiones, porque el PP todavía no ha hecho pública toda su lista y el PSOE espera verla. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Espera verla para decidir si, por ejemplo, cita a Isabel Díaz Ayuso en la comisión del Congreso por el caso de su novio. Sí, hay guerra de citaciones, pero de momento es guerra fría. Nadie ha hecho uso aún del maletín nuclear. La comisión Koldo, la del Senado, que impulsa al PP, está ya constituida. No hay calendarios, no hay comparecencias, pero Génova ya empieza a dejar asomar sus cartas. Una compareciente se da por segura, Francina Armengol. Con otros nombres empieza a amagar Pedro Sánchez y Begoña Gómez. En Ferraz optan por la cautela, aseguran que no quieren entrar en el y tú más y no desvelan sus bazas, aunque también dejan claro de qué palo pueden llegar a ir. Esto ha dicho la portavoz socialista Esther Peña. En la Comunidad de Madrid, igual que en Galicia, igual que en otros sitios, los responsables políticos y técnicos, lo más lógico es que vengan a explicar qué sucedió. Madrid y Galicia, ergo Ayuso y Feijóo, reconocen fuentes socialistas que están a la expectativa y que si el PP sube su apuesta, ellos actuarán en consecuencia. David, gracias. Gracias.
Y ayer les adelantamos que el Gobierno valora acudir al Tribunal Constitucional contra las leyes de concordia de PP y Vox en Castilla y León, en la Comunidad Valenciana y en Aragón. En caso de confirmarse esta última, hoy sabemos algunos detalles del informe que ha elaborado el Ministerio de Memoria Democrática. Entre otras cosas, exhumar a víctimas que llevan décadas en las cunetas, cree el Ejecutivo, va a ser más difícil. Hoy, precisamente en Castilla y León, se lleva a cabo la primera exhumación de una víctima del franquismo desde que PP y Vox presentaron su proyecto. Ana Corbatón. En ese informe señalan que la norma aragonesa que deroga puntos de la Ley de Memoria Democrática invade competencias del derecho internacional y vulnera derechos humanos. Ángel Víctor Torres. Por ejemplo, eliminan el mapa de fosas, lo que hace es dificultar o imposibilitar las exhumaciones. Incluso retiran los lugares de memoria. O un tercer caso, hay una disposición que retiran en la que se homenajeaba a las personas de Aragón que hubieran perdido la vida en los campos de concentración nazi. Y que en Castilla y León y la Comunidad Valenciana, aunque aún no se han aprobado, los textos blanquean la dictadura. Tras los estudios iniciales de los servicios jurídicos, se iguala lo que fueron los años de la dictadura, 40 años, con un régimen democrático como fue la Segunda República. El Gobierno va a convocar una comisión bilateral con el Ejecutivo aragonés para intentar llegar a un acuerdo. Si no lo logran, el Gobierno de España llevará el asunto al Tribunal Constitucional y hará lo mismo con los textos de Castilla y León y la Comunidad Valenciana si finalmente los aprueban. Es el otro asunto al que se enfrenta el PP fuera de su zona de confort. Darle vueltas ahora a si el franquismo fue una dictadura. Ayer, con dificultades, lo intentaba explicar su portavoz, Borja Semper. Patada hacia adelante, ya veremos, aunque ya conocemos los textos de esas leyes de concordia, objeto de polémica. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. En ese contexto llega hoy el cumpleaños de Feijóo como líder del PP. Hoy cumple 2 años al frente del partido y lo hace enredado en este asunto que no esperaba, avalar esas leyes y a la vez reconocer que sí, que hubo una dictadura. El argumentario de la calle Génova pasó ayer por defender efectivamente que las leyes pactadas con Vox son garantistas con todas las víctimas políticas porque se les da, decían, un mismo tratamiento en el franquismo y en la Segunda República. Leyes de memoria democrática que pretenden ensanchar y que pretenden ampliar la consideración de víctimas y llegar a más gente nos parece muy bien y nos parece razonable. Pero la incomodidad que está generando este asunto, en particular en ciertos sectores moderados del partido, quedaba patente en el propio atril de Génova. El portavoz Borja Semper lanzaba balones fuera preguntado por el hecho de que en estas leyes no se utilice el término dictadura al referirse al franquismo. El régimen franquista fue una dictadura, claro que sí. No sé qué le parece que se evite tipificar al franquismo como dictadura en esta nueva ley. Gracias. Pues desconozco el contenido de la ley porque todavía no se ha aprobado definitivamente. No niegan en Génova las presiones de Vox en el territorio para sacar adelante estas leyes y buscan que pase el temporal sin demasiado desgaste. En este contexto, Feijóo, que hoy cumple, como dices, 2 años al frente del partido, reúne al máximo órgano entre congresos, la Junta Directiva Nacional, para preparar el nuevo ciclo electoral. Mariela, seguimos después. Hasta luego. Hay más cosas esta mañana. Hoy conoceremos el dato del paro, cómo se ha comportado el empleo en el mes de marzo. La previsión es que sean positivos, datos positivos por una buena campaña de Semana Santa. Es una información de Estefanía Salvatierra. Se espera que marzo deje un buen dato de empleo. Desde hace semanas las expectativas del Gobierno están puestas en superar por primera vez la barrera de los 21 millones de cotizantes. En el Ministerio de Seguridad Social cuentan con ello y con la Semana Santa coincidiendo con el cierre de mes, el viento sopla a su favor. Sin grandes sorpresas, la previsión apunta a que será la hostelería la actividad que tire de la ocupación al reactivarse la contratación en hoteles, bares y restaurantes, y veremos qué pasa con los fijos discontinuos muy dependientes de esta temporada de verano que muchos ya dan por inaugurada. Por último, frente a la ocupación hostelera, se espera que el paro caiga en el sector servicios. La alta dependencia del turismo hace más que probable que la costa sur y mediterránea lideren los descensos de desempleo. En Amposta, en Tarragona, los Mossos investigan lo que puede ser un nuevo crimen machista. El supuesto autor ya está detenido. Según creen los investigadores, mató y descuartizó a su mujer. Ser Cataluña, Sergi López, buen día. Hola, buen día. La policía detuvo ayer al presunto autor del crimen, un hombre de 47 años, es pareja de la víctima de 34. El asesinato podría haberse cometido hace días y, según la Generalitat, se está siguiendo como un presunto feminicidio. Según la agencia catalana de noticias, el cadáver de la mujer estaba descuartizado. Algunas partes del cuerpo
estaban en su domicilio y otras en contenedores. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de hecho, aún no ha podido realizar el reconocimiento judicial del cadáver. El hombre tenía una orden de alejamiento de la víctima, pero según los vecinos se lo había saltado reiteradamente y había agredido en diversas ocasiones a la mujer. Y fuera de España, hoy miramos también a Portugal, donde forma gobierno el nuevo primer ministro. Luis Montenegro toma posesión del cargo, ayudado por los socialistas, que le han facilitado el camino para mantener el cordón sanitario a la extrema derecha. Corresponsal Brais Suárez. Eso es, esta tarde el nuevo primer ministro portugués, Luis Montenegro, y sus 17 ministros tomarán posesión de sus cargos. Todavía no se conoce en detalle la composición de los ministerios porque los secretarios de Estado se nombrarán a lo largo de esta semana. Pero sí hay un perfil muy marcado. Es muy conservador, de corte muy político y preparado para acometer reformas que consideran urgentes tras 8 años de gobierno del socialista Antonio Costa. No han sido 8 años cualesquiera, han sido 8 años en los que hemos tenido que enfrentar múltiples crisis y resolver esas múltiples crisis, resumía Antonio Costa, que este lunes se ha despedido escuetamente del cargo de primer ministro que ocupa desde el 2015, cuando tomó la batuta de un país ahogado por la intervención de la Troika. Pese a la pandemia, crisis de incendios forestales o la inflación disparada del año pasado, las cuentas están en mejor estado que nunca y esto plantea una ventaja pero también un gran reto a Luis Montenegro. Por una parte, parece no tener excusa para cumplir las promesas realizadas a numerosos sectores públicos muy depauperados. Por otra, se le exigirá mantener las cuentas equilibradas y deberá hacerlo negociando y llegando a consensos con otros partidos, incluso con los socialistas, como la semana pasada ya demostró poder hacer. Y también en el mapa para entender el mundo. Mejoran un poco las relaciones entre Colombia y Argentina. Asesino comunista había llamado el argentino Milei al colombiano Petro, insultos de presidente a presidente que se han intentado atajar con un comunicado y el viaje de la canciller argentina a Bogotá. Corresponsal en Buenos Aires, Berta Raventós. Buenos días. En un comunicado conjunto, los gobiernos de Argentina y Colombia han informado que ya han dado pasos concretos para superar sus diferencias y que se comprometen a afianzar las relaciones diplomáticas acorde con los lazos de fraternidad que los unen. La canciller de Milei, Diana Mondino, viajará próximamente a Colombia, aunque no se ha concretado cuándo. Así calmaba las aguas Mondino en televisión argentina cuando se desató la crisis. No, de ninguna manera no se han roto relaciones. A ver, en el mundo diplomático hay varias etapas, pero acá es el presidente de un país que no le gusta lo que dice el presidente de otro país. Pero hay cosas que superan esto. La relación entre países es a larguísimo plazo, muy superior a la que puedan tener los presidentes de cada país. Esto es histórico. No, de ninguna manera es que se hayan roto relaciones, por favor. Las relaciones entre Colombia y Argentina entraron en serio conflicto la semana pasada cuando Milei llamó asesino terrorista a Petro y este ordenó la expulsión de varios diplomáticos argentinos de Bogotá. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Eduardo Madina, Ignacio Escolar y Elisa de la Nuez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.